Y a continuación vamos a escuchar a nuestro último invitado de esta primera jornada. Invitamos al doctor Jorge Insulza. Él es director del Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Sus áreas de docencia e investigación son el urbanismo, el diseño urbano y cívico, la regeneración urbana, los procesos de gentrificación y los procesos de reconstrucción post-desastres naturales. En estas áreas, el doctor Insulza ha publicado diversos trabajos, entre los que se destacan la coautoría del libro de diseño urbano, serie 1, 2 y 3, en conjunto con la Universidad de Concepción, la Universidad Austral de Chile y la Universidad de La Serena. También ha escrito artículos en revistas internacionales, capítulos en libros internacionales y, por supuesto, numerosas actas de congresos en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Lo dejo acá en el escenario, doctor. Nos va a hablar sobre el tema desde la gobernanza en el Piedemonte de Santiago, ante la nueva amenaza sísmica de la falla de San Ramón. Gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Bien, muchas gracias. Esto es como un control remoto así sofisticado. Voy a tratar de hacerlo muy expedito. Gracias por el tiempo. Sabemos que terminó la tarde. Probablemente ya estamos con mucha información. Creo que ha sido muy interesante escuchar a las personas anteriores, sobre todo autoridades, ¿no es cierto?, y entender todo este fenómeno. Yo simplemente quiero aportar, dentro de lo que estamos hablando, básicamente con tres cosas. Solamente decir que yo pertenezco a un colectivo, tengo la suerte de representar un equipo que ahí está dicho, Gabriel Easton, Rubén Borochev, Daniela Smentevich, con quienes trabajamos de la Universidad de Chile ya hace unos buenos años en temas justamente de contexto de gestión de riesgo desde la región metropolitana de Santiago. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, nos sumamos también dentro de lo que estamos hablando a todo lo que ocurre con los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, lo que estamos hablando acá es parte de un marco mayor y si uno, ¿no es cierto?, empieza a buscar cuáles son los números más, es casi la tómbola, ¿no es cierto?, el 9 se lleva un premio grande porque efectivamente lo que deberíamos estar discutiendo, y de hecho lo estamos haciendo, es discutir, ¿no es cierto?, sobre infraestructura, sobre ciudades, comunidades resilientes, sostenibles. Entonces yo creo que escuchando atentamente lo que se ha dicho anteriormente, creo que estamos muy en esa línea y por supuesto estamos muy desafiados a tener que cumplir varios de estos objetivos, ¿no es cierto?, que deberíamos tener. También la buena noticia, y tenemos la suerte que ya está el director y así lo han dicho otros colegas, que efectivamente la Política Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastre define justamente la idea de planificar e invertir en la reducción de riesgo. Y eso yo creo que es trascendental, porque lo que estamos hablando acá, y si queremos ampararlo en el contexto de una buena gobernanza, en definitiva lo que estamos diciendo es que tenemos que planificar y por supuesto en la planificación está el anticiparnos, el generar una cultura, el transmitir información, el usar la memoria colectiva, en hablar con las personas para que efectivamente lo que estamos haciendo finalmente tenga no solamente una reacción, sino que sea un modo de vida. Yo diría, me atrevería a hacer también, me atrevería a apostar con la idea de modo de vida. Bueno, esa imagen, no quiero detenerme, ustedes ven, ¿no es cierto?, los procesos de urbanización. Santiago sigue creciendo con muchas otras regiones. Aquí veíamos los colegas que nos mostraban varias otras regiones de Chile. Vemos que varias están pareciéndose a pequeño Santiago, y lo digo de manera responsable, como para decir, estamos creciendo no solamente en densidad, en cantidad de personas, sino que también en extensión. Y estamos acaparando y usando áreas que en realidad tienen amenaza inicial y que nosotros nos estamos arriesgando con eso al instalarnos sobre ella. Y ese es el caso, ¿no es cierto?, bueno, del Piedemonte, que se ve al fondo, ¿no es cierto?, toda la cordillera de los Andes, que es maravillosa. Bueno, esa foto no está tan mal, está relativamente, no sé si photoshopeada, no sé, pero no se ve mal. Lo que pasa es que el problema es cuando vemos, ¿no es cierto?, todo el borde que estamos usando, y aquí entra nuestra actuación con el equipo de investigación, porque nosotros justamente lo que estamos haciendo, estamos poniendo en evidencia la actuación que tiene este evento geológico, ¿no es cierto?, esta falla cortical, a diferencia de las fallas del Océano Pacífico, son subduccionales, que recorre todo el borde oriente de Santiago, o sea, en nuestro límite oriente. Y ese es un tema grande, porque si ustedes miran ahí esa lámina, solo de Río Mapocho a Río Maipo tenemos 30 kilómetros, hoy día la falla sin problema llega hasta Pirque, estamos sumándole 20 más, por lo tanto estamos hablando de al menos 50 kilómetros de extensión de una falla geológica que claramente recorre historia de Santiago, recorre distintos estratos socioeconómicos, recorre infraestructuras críticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un tema, a ver, ahora en términos muy simples, y yo creo que esto también es importante dejar esta lámina porque
los eventos que hemos revisado con los colegas anteriores, que han sido muy interesantes, y cuando hablamos de tsunami o deslizamientos de tierra o remoción en masa, son elementos completamente visibles. Aquí estamos hablando de una falla relativamente escondida, que no es tan profunda, 6 kilómetros no es tanto, por eso es una falla superficial o cortical, y que al momento de poder romperse o salir a superficie con un plano inclinado, podría, ¿no es cierto?, generar en un terremoto de 7.5 más o menos que se podría uno calcularla, podría generar, ¿no es cierto?, un desfase de al menos 3 metros de diferencia, y por lo tanto estamos hablando que inmediatamente tendríamos que creernos y ponernos de acuerdo dentro de la comunidad científica. Aquí, insisto, aquí hay colegas que llevan mucho más tiempo que yo trabajando en estos temas, y aquí en todo mi respeto en toda la información acumulada, y efectivamente, claro, la posible detonación implica que al menos debería, ¿no es cierto?, un acuerdo, incluso aquí también lo hemos trabajado mucho con colegas de muy buena experiencia de Senapred, ¿no es cierto? La idea de pensar en un buffer de 300 metros de ancho resulta relativamente adecuado, pensando en que una ciudad como Santiago, en el Piedemonte, está completamente desbordada de edificación. Eso son algunas imágenes más específicas, más científicas, que no voy a entrar en detalle en honor al tiempo. Más que nada me interesa contar que efectivamente si uno la revisa, así como los radiólogos le pasan, los geólogos hacen muy bien este levantamiento de mostrarla, ¿no es cierto?, como ustedes ven ese plano inclinado en rojo, y podríamos ver, ¿no es cierto?, que la data hace que la falla tenga una detonación, un terremoto hace 17.000 y hace 8.000 años, más o menos son como las datas. Por lo tanto, los próximos 8.000 ya estamos encima. Eso significa que la probabilidad de un terremoto empieza a subir. Podríamos hablar de 3% en los próximos 100 años. Podría ser, entonces, obviamente para una ciudad, y ya que estamos hablando de contexto metropolitano, es tremendamente importante. Dicho eso, ahí también hay otra foto, un poquito también para mostrar los sistemas LIDAR. Le estamos usando alta resolución y eso nos tiene muy entusiasmados, obviamente, como equipo de investigación, porque con eso también podemos ver efectivamente, podemos graficar la traza, tenemos maneras de cómo representarla, y enseguida, ¿no es cierto?, de esa traza tendríamos que contar los 300 metros de ancho, 200 metros hacia la cordillera y 100 metros hacia el centro de Santiago, por así decirlo, pensando en que el bloque que se levantaría más sería, ¿no es cierto?, el bloque cordillerano. ¿Qué es lo que implica esto ahora? Dicho todo este tema, a mí me gustaría poner más bien la reflexión en lo que estamos tratando de discutir en términos de gobernanza, y ahí nosotros como equipo lo que creemos es que lo importante es justamente contrastar lo que le llamamos ahí escenarios de habitabilidad en el Piedemonte, vale decir, necesitamos registrar lo más posible toda la naturaleza construida en donde se relaciona el medio construido con el medio natural, y no también, lamentablemente, a lo largo del Piedemonte. O sea, si no tenemos ese registro levantado, georreferenciado y estudiado desde el punto de vista del sistema construido, estaríamos, ¿no es cierto?, arriesgando más todavía la posibilidad de que esto va a seguir aumentando, la ciudad sigue creciendo, y por lo tanto es muy importante tener justamente esta información, porque creemos que de esa manera podríamos influir justamente en aportar con al menos, ¿no es cierto?, con recomendaciones normativas lo más elocuente posible para avanzar en política pública. En ese sentido, miren qué curioso, parece Chile, de hecho, ¿no es cierto?, el Piedemonte. Esto está recortado obviamente en zonas censales, pero si uno la ve, más o menos uno aquí podría empezar a meterle datos, y no quiero ir tan en detalle, pero solamente era mostrarles a ustedes que hay colores que también hablan de distintos tipos de vulnerabilidad. Entonces, también es un pequeño Chile, porque de alguna manera la heterogeneidad que tiene este elemento geológico, que se imbrica con la ciudad, que a propósito la culpa no la tiene la falla de San Ramón, o sea, la responsabilidad nuestra es habernos puesto sobre ella, pero justamente al empezar a cruzar datos, ustedes pueden ver una serie de infografías, cartografía que uno podría generar en distintos indicadores. A propósito también de lo que escucháis, que puede ser interesante. La pregunta es, ¿qué indicador usamos? Y yo creo que hay mucho y hay mucha recolección científica que se puede hacer. Ahora, el escenario normativo para nosotros no puede ser construido si no consideramos al menos el ambiente natural, por supuesto, la naturaleza geológica en la cual estamos instalados, el ambiente construido, o sea, todo lo que hemos reproducido a través de los decenios de años, y el ambiente social, o sea, cómo las personas
perciben y cómo ellos les impacta o no, sobre todo aquellos que viven, por ejemplo, arriba de los 300 metros de buffer, el vivir con una falla geológica, cómo yo convivo con esa amenaza y cómo yo transfiero esa información dentro de lo que yo conozco, y en la medida que yo conozca y conviva con eso, creemos que también ahí aparece, ¿no es cierto?, una acción resiliente que también, para tratar de ser positivo al final de la tarde, es muy importante. O sea, la resiliencia que nosotros podemos construir desde ya. Entonces, solamente a modo de ejemplo muy rápido, ahí hay algunos criterios de evaluación, hay indicadores de resiliencia, nosotros eso lo publicamos justamente, creo que en la misma revista la colega Carolina creo que estaba hablando, hay varias publicaciones interesantes que uno podría empezar, no solamente para hablar del tema de la falla, San Ramón, el caso Santiago, sino que uno podría empezar a reunir esta información que estamos escuchando hoy día y ponerla y replicarla en otros casos, que sería muy interesante, ¿no? Entonces, cuestiones tan concretas que en este momento estamos trabajando. Ese es un ejemplo de uno de los muchos condominios cerrados que hay en el Piedemonte, que obviamente tienen alta... o sea, que justamente están sobre el buffer y que cuando uno piensa en la salida o el acceso que tienen, y estamos hablando de 4.000 personas o 1.000 y tantas viviendas, depende del condominio, y estamos hablando de condominios de más de 300 millones de pesos el valor de la vivienda, estamos diciendo que el perjuicio, el impacto que puede tener, ¿no es cierto?, las áreas habitacionales, por poner algunas, es bastante importante. Entonces, cuestiones, por ejemplo, tan... singulares, por ejemplo, como el hecho de que muchos de estos condominios, por ejemplo, son vivienda nueva, por lo tanto uno podría decir, bueno, vivienda nueva se supone que está con todos los parámetros y los permisos necesarios, ¿no es cierto?, para ser construida. Sin embargo, en las ampliaciones de la mayoría no tienen permiso y por lo tanto igual estamos asumiendo y aumentando riesgo. O sea, dicho de otra manera, el sistema construido que nosotros tenemos dentro del sistema de Piedemonte es muy diverso, y aunque tengamos muy buenas calidades de construcción, porque sí las tenemos, lamentablemente aquí no es un tema de la conformación de la vivienda, sino que es el territorio que nosotros hemos creado por el hecho, ¿no es cierto?, de sobrecargar con este sistema. Por lo tanto, y aquí quiero ir como concluyendo para no ocupar mucho tiempo, dicho estas dos reflexiones, principalmente sobre la investigación y el contexto que nosotros le llamamos diseño cívico resiliente, la pregunta es que, o la reflexión es que nosotros tenemos que seguir avanzando, por ejemplo, en este caso, en el conocimiento de la falla, con una mirada regional. Esto es muy importante y esto lo he ido escuchando y me parece interesante recalcarlo porque esta mirada tiene que ver con una mirada de territorio, no es una mirada solamente de ciudad. Y aquí está la interfaz urbano-rural. A propósito, hoy día entiendo que estuvo la presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, y por lo tanto todos estos temas están saliendo fuertemente a la luz porque necesitamos justamente que el caso en particular de la falla que estoy mostrando acá es uno de otros ejemplos donde tenemos, ¿no es cierto?, accidentes geográficos que finalmente podrían haber estado conviviendo de buena forma. Yo escuchaba datas incluso en el caso de Valparaíso y Viña. En Santiago el año 60 se generó el plan intercomunal, el regulador intercomunal de Santiago. Ya en el 58 habían datos e información importante científica sobre la falla. La pregunta es por qué no estaba en ese entonces. El año 94 aparece lo que llamamos hoy día el PRMS, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Sin embargo, la falla Santiago ha seguido creciendo y hoy día estamos básicamente ocupando casi la mitad de toda la longitud, un 55% sin problema, con edificación de todo tipo, colegio, reactor nuclear, universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Casi 100 tipos de infraestructura crítica. Entonces, la pregunta del millón, y yo creo que tiene que ver con lo que estamos compartiendo ahora en términos de gobernanza, el PRI del 60 tenía incluso, anunciaba y tenía todo un sistema natural que era muy interesante el Piedemonte, que podríamos hoy día estar todos yendo a pasear y recreándonos el fin de semana, no necesariamente viviendo arriba. El 94 también tenía algo. La pregunta es qué hacemos ahora para los años que vienen, a propósito de todas las agendas que estamos discutiendo, de todas las nuevas políticas que están saliendo, de la mirada territorial, que me parece muy positivo, pero justamente es eso. Y nuestro gobernador justamente el 2000, ahí está la fecha, ¿no es cierto?, 2021, dijo que va a modificar el Plan Regulador Metropolitano y va a incorporar justamente dentro de su estudio de riesgo la falla, lo cual es una muy excelente noticia. La pregunta es que ¿cuántos años va a tomar justamente esa modificación al PRMS? Y aquí obviamente hay colegas
desde el aparato público que efectivamente necesitamos trabajar. Nosotros desde el equipo decimos, bueno, en concordancia con el Consejo y con todo lo que se ha hecho en materia muy buena desde el aparato público y privado en investigación, creemos que es importante, obviamente, incluir la falla, sin duda, así como otros elementos de riesgo, y, por supuesto, trabajar específicamente con normativa. O sea, aquí necesitamos hacer cambios normativos y generar, ¿no es cierto?, por lo tanto, escenarios con mayor calidad de habitabilidad y justamente evitando seguir sobrecargando áreas donde sabemos que puede seguir generándose problemas. Por lo tanto, imágenes de ese tipo, necesitamos casuística, necesitamos meterle lupa a los territorios. Es tremendamente importante, porque si no lo hacemos, en el fondo, no, por mucho que tengamos el territorio en general, lo importante es el tejido que se está generando o que ya está generado y hay que ver si se puede regenerar. Entonces, en ese sentido, imágenes de ese tipo que estamos levantando. Aquí, a propósito, hay muy buenos tesistas que hemos tenido la oportunidad de trabajar en la Universidad de Chile. Hay sentada una colega también que fue tesista, que trabajamos en conjunto, que tiene muy buena información, y yo creo que eso es lo que se necesita también acumular justamente para coexistir con el ámbito público. Y justamente tener miradas más precisas sobre lo que quiere ser y lo que queremos hacer en materia normativa con la falla. En ese sentido, solamente decir, a propósito que está el BIT y me parece muy interesante, hay un modelo de gobernanza, eso entusiasma mucho porque obviamente eso también son situaciones que se pueden replicar. Si ustedes miran esa imagen, es el Cerro Calán, la falla pasa por el Cerro Calán, por suerte es de la Universidad de Chile, entonces bueno, nosotros tenemos una excavación ahí, le metimos una retroexcavadora, como ustedes ven, y con los estudiantes vamos al Cerro Calán y mostramos la falla para tratar de transferir información responsable, bajar el miedo, bajar toda la información mediática que se genera con este tema y tratar de transformarlo en una actitud más resiliente, más cívica resiliente. Entonces, esas son actitudes que también tienen que ver con la gobernanza. Yo creo que está muy de la mano también con cómo uno transfiere información a la comunidad y sobre todo cómo la comunidad nos transfiere información a los técnicos, porque muchas veces nosotros tenemos una normativa, pero las personas que viven en el lugar y que sienten la falla, que nos han dicho que sienten vibraciones o que se les rompe la piscina, etcétera, son información que es tremendamente valiosa y yo creo que en ese sentido podemos hacer cambio. Entonces nosotros con un pequeño aporte, un policy brief que ahí publicamos, tenemos algunas propuestas básicamente, pero solamente remarcar que realizar estudios de peligro por remoción en masa en zonas susceptibles, con potencial activación de la falla, es tremendamente importante y eso tiene que manejarse a toda escala. Son 8 comunas las que están afectadas, al menos, sin sumar lo Barnechea también ahora. Entonces, ese es un tema importante y por lo tanto definir una gobernanza dentro de todos los puntos que proponíamos para el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de una planificación urbana sostenible en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible, creemos que es importante en esta materia. Así que eso quería compartir. Muchas gracias por su tiempo.